en su bondad. Capítulo 2. ¿Quién serás? Decir que Emerald respetaba a Cinder era quedarse corto. Casi cada acción o motivo detrás de sus acciones fue impulsado por un impulso de impresionar a la mujer. Ella es quien la salvó, ella es quien la ayudó y le dio un lugar en la vida. Como tal, Emerald cumplió al pie de la letra cada misión que se le encomendó. Usar su apariencia en un individuo. Hecho. Asesinato. Hecho. Cualquier cosa que Cinder le asignara tendría toda su atención sin importar la misión. Ni lo extraña que es la misión. Jaune Ark era un hombre, no, un niño, en quien ella no pensaba mucho. Parecía débil y poco refinado. En lo que a ella concernía, él no merecía la atención de Cinder. Pero él le salvó la vida. Ella suspiró al pensar que él efectivamente salvó a Cinder. Probablemente por eso Cinder estaba tan interesado en descubrir por qué lo había hecho. Su comportamiento le parecía extraño a Cinder, incluso si Emerald pensaba que debía haber sido simplemente un tonto idiota heroico. Aún así, haría todo lo posible para completar su objetivo actual. Muy, ¿qué querías preguntarme otra vez? No quise enfadar a tu compañero de equipo si de eso se trata, enojo. Bueno, eso era nuevo. No, habló rápidamente, agitando sus manos frente a ella mientras forzaba una agradable sonrisa en sus labios. Cinder ella no está enojada, no te preocupes. Sin embargo, no parecía convencido, no si el repentino roce en su cuello era algo a tener en cuenta, o la expresión dudosa que se formó en sus rasgos. Ella, parecía que quería matarme. Emerald hizo una mueca visible. Cinder pensó que tenía más control de sus emociones que en realidad, aunque a veces era una actriz muy capaz. Tenía la costumbre de calentarse a veces. En ocasiones, Torchwick había ido demasiado lejos con sus burlas y griega. Bueno, era seguro decir que quemarle el sombrero le hizo cuestionar sus elecciones de vida. Ella puede ser un poco apasionada. Hizo una pausa, intentando encontrar las palabras correctas antes de continuar. Pero ella estaba muy agradecida por lo que hiciste. No todos lo habrían hecho. El rubio simplemente inclinó la cabeza ante esto, alzando ligeramente una ceja rubia. Seguro que lo habrían hecho. Se supone que los cazadores deben proteger a las personas. Estoy seguro de que cualquiera habría hecho eso. Entonces él era simplemente un idiota idealista, supongo. Aunque no creía que Cinder se detuviera ahí. Había hecho todo lo posible para prestarle atención, y toda esa atención era algo que Cinder no quería. Emerald supuso que era bastante sospechoso, pero no lo suficiente como para merecer tanta atención. Seguramente no era su ego el que hablaba. Cinder puede tener una reacción adversa al ser salvado así, pero el chico la sorprendió agitando la mano y encogiéndose de hombros. Pero sí, quiero decir, está totalmente bien. Lo haría de nuevo si fuera necesario. Bueno, aún así. Gracias por salvar a mi compañero de equipo. Ningún problema. Él le dedicó una suave sonrisa y se giró para alejarse. Un pánico repentino surgiría dentro de ella cuando rápidamente alcanzó su manga. Espera. Ella medio gritó. Él se volvió hacia ella con una expresión confusa y Emerald inmediatamente se puso rígida. Necesitaba saber más sobre él. Cinder le había encargado hablar con él y descubrir todo lo que pudiera. Pero él era tan incómodo. Parecía que todo lo que decía era una pregunta, además parecía que casi tenía miedo de que ella estuviera allí para reprenderlo. ¿Pero cómo? Ven a almorzar con nosotros mañana. Dijo, con los ojos muy abiertos ante su petición. Aunque Jaune parecía aún más sorprendido y 2 veces más incómodo. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó, tartamudeando mientras Emerald se mantenía firme. Nosotros queríamos hablar más con quien salvó a nuestro líder. Estoy seguro de que a ella también le encantaría agradecerte como es debido, no hace falta decir que no lo era. Esmeralda. Su tono de voz agudo hizo que la ya rígida figura de la chica temblara ligeramente. Sus ojos ambarinos perforarían el rojo escarlata de la chica. Emerald bajó la mirada al suelo un momento después, y su mano recorrió nerviosamente el costado de su brazo. Ella al menos parecía avergonzada, además de asustada, por supuesto. Ese sí, señora. Suspiró y se llevó una mano a la sien mientras sus dedos frotaban la superficie. Mercury actualmente estaba sentado a un lado con una sonrisa de come mierda plasmada en su rostro. Sus ojos grises brillaron de diversión mientras veía cómo su amado líder regañaba a su compañero de equipo. Lo que hiciste, lo hiciste sin mi permiso. Has invitado a una amenaza potencial a sentarse y comer con nosotros. Yo no pensé que él fuera un ese es el problema. No pensaste.
Y ahora debemos lidiar con las consecuencias. Ella suspiró, recostándose en su silla mientras colocaba su barbilla bajo sus dedos. La situación era desagradable, si bien el chico mostraba una conducta inofensiva, esas cosas no siempre eran evidencia de lo que eran capaces de hacer. Incluso entonces, podría aprovechar la situación al menos hasta cierto punto. Supongo que no se puede evitar. En todo caso, al menos podemos aprovechar esta oportunidad. Ambos se comportarán de la mejor manera posible, entiendo. ¿Y? Sus ojos eran agudos, las palabras pronunciadas con un filo ardiente. A veces su tono podía igualar incluso su apariencia. Los dos asintieron sin decir palabra. Muy bien, Jaune. Se secó el sudor de los ojos con la manga del brazo, jadeando mientras levantaba su espada a tiempo para recibir un corte lateral de la espada de Pirra. Rápidamente se hizo a un lado y dejó que el borde puntiagudo se deslizara de su espada antes de intentar cortar hacia la barbilla de su compañero. Y entonces el mundo giró. Sintió que se quedaba sin aire cuando su espalda tocó el duro suelo de la azotea debajo de él. Pirra había resbalado bajo su ataque antes de patearle las piernas. No tuvo tiempo de reaccionar elevando su aura a tiempo. Necesitaba mejorar en eso. Gimió desde su posición incapacitada. Los ojos de la pelirroja brillaron de preocupación mientras se arrodillaba a su lado. Jaune. Jaune. Estoy, bien, murmuró. Simplemente, disfrutar del suelo áspero y duro, es realmente cómodo. El pelirrojo se rió, girándose mientras se recostaba a su lado, los dos adolescentes sudorosos miraban la brillante y destrozada luna arriba. La suave brisa proporcionó una sensación agradable al recorrer su piel ardiente y llena de sudor, como yemas de los dedos fantasmales pisando su carne, proporcionando una ligera sensación de hormigueo al recorrer sus cuerpos. Oye, Pir. Ella tarareó, girando la cabeza para mirarlo directamente. Sus brillantes orbes esmeralda parecían prácticamente encantados a la luz de la luna. Ella realmente era hermosa, si no lo hubiera visto como un amigo, casi con seguridad la habría invitado a salir. Ella era como Ruby para él, una roca con la que siempre podía contar, su amiga que siempre estaba ahí para él, sin emociones complicadas. Al menos la mitad de JNPR tenía un conocimiento sólido de esto, realmente se preguntaba cuándo Ren alguna vez captaría la indirecta sobre los sentimientos de Nora. ¿Recuerdas esa chica que salvé? Cinder. Ante su asentimiento de acuerdo y su mirada intrigada, él continuó. Bueno, su compañera de equipo me invitó a comer con ellos mañana. Realmente no sabía qué decir así que simplemente, estuve de acuerdo, a ustedes no les importará, ¿verdad? La pelirroja arqueó una ceja, antes de que una sonrisa se extendiera por sus labios mientras sacudía la cabeza. Por supuesto que no, Jaune, estoy seguro de que solo desea agradecerte más formalmente, después de todo, es solo un día, no debería haber ninguna preocupación. ¿Y Nora? Pirra hizo una mueca, sus ojos se movieron hacia el cielo mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. La distraeremos con panqueques. Ren, una risa burbujeó en su pecho, aunque fue abruptamente interrumpida y reemplazada por un sonido de dolor que se disparó hasta su núcleo. Esos dos realmente eran así de obvios, todos lo sabían excepto ellos. Sí. Me pregunto cuándo Nora confesará alguna vez. Quiero decir, es obvio. No tengo idea de cómo Ren no lo ve. Diablos, yo mismo se lo habría dicho si no me preocupara que Nora me rompiera las piernas justo después. La sonrisa de Pirra pareció vacilar por un momento, los ojos verdes bajos y los labios fruncidos en un ligero ceño. Sintió que su mirada se disparaba brevemente en su dirección antes de regresar a su posición inicial. Exhaló débilmente y cerró los ojos un momento después. Sí, los ojos dorados perforarían el zafiro cuando sus miradas se encontraran. Observó al rubio tragar saliva audiblemente bajo su mirada, mientras sus ojos se disparaban hacia Emerald y Mercury. Parecía debatir internamente algo consigo mismo, antes de finalmente avanzar y tomar asiento frente a ella. Oye, Cinder, Jaune, ella saludó asintiendo. Emerald y Mercury se sentaron en las sillas frente a ella, dejando una buena cantidad de espacio en el centro. Ella creía que esto se debía más, que probablemente a su propio disgusto el uno hacia el otro, pero sin darse cuenta hizo que Jaune quedara acorralado. Necesitaba sentarse entre ellos y frente a ella, o sentarse a su lado. Eligió lo primero. El hecho de que pareciera tan incómodo con ella era bastante divertido, considerando que no conocía ninguna de las razones por las cuales uno debería sentir ese miedo.
Por otra parte, supuso que era de esperarse, que su mirada por sí sola podría causar tal reacción, aún así, parecía intranquilo. Ese hecho por sí solo no era muy bueno. Necesitaban que estuviera relajado y tranquilo para poder sacarle más información, simplemente hacerle preguntas no serviría de mucho si tartamudeaba cada palabra. Forzando una sonrisa para adornar sus tiernos labios, la mujer de ojos ámbar levantó ambas manos y entrelazó los dedos, presionando los codos contra la mesa mientras su barbilla descansaba contra dichos dedos. Ella permitió que su pecho se acentuara en esta posición, al mismo tiempo que le brindaba una sonrisa tranquila. Se aseguró de inclinarse hacia adelante también, tanto para ayudar a acentuar sus rasgos como para mostrar interés fingido. No es ideal, pero es mejor que cualquier alternativa. Debería disculparme, Jaune, no era mi intención gritarte durante nuestra reunión anterior. Estaba un poco mal de ánimo, y eso hizo que descargara mi enojo con alguien que no lo merecía. Hay que reconocer que la rubia no reaccionó demasiado, aunque sí notó un tinte rosado en sus mejillas mientras él sonreía y agitaba sus manos rápidamente frente a él. No, no. No te preocupes, yo estoy seguro de que todo fue bastante difícil. Enojarse justo después de despertarse después de casi morir no es escandaloso ni nada por el estilo. Oh. Ella le dirigió una mirada curiosa. ¿Entonces no estabas molesto? Sacudió la cabeza con una amplia sonrisa. No. Ella lo intentó todo. En los casi 20 minutos que tuvieron dentro de su pausa para el almuerzo, él no le había dado ni una sola información que pareciera darle mucha información. Preguntando por su equipo, estudios, colegio, formación, todo. No podían profundizar demasiado sin parecer sospechosos, por lo que, en el mejor de los casos, obtendrían información que no aportaba mucha información. Todo era información inútil. Nuestra clase de combate es la siguiente, no hemos hecho mucho en ella todavía. ¿Cómo es la clase normalmente? Mercurio habló, aparentemente tratando de ayudarla con su esfuerzo, o simplemente se había impacientado y deseaba acelerar el proceso. Parecía vacilante al principio, con los ojos azules bajos como si recordara un recuerdo, antes de que finalmente sacudiera la cabeza. En realidad, casi siempre es así. Goodwich tiene algunas clases aquí y allá, pero por lo general se trata solo de entrenar y corregir nuestros errores. Yo, no soy tan bueno. Solía ser terrible. Pero mi compañero entrenándome me ayudó mucho. Lotte. Habló en un tono de asombro, con una sensación de orgullo en su voz. Cinder sintió que sus labios se torcían en una sonrisa tímida, algo como esto, podría usarse contra ellos. No solo tiene un canal directo hacia una doncella potencial, sino que el canal la tiene en alta estima, si se lo lleva al lugar correcto, podría ser manipulado fácilmente. Dejando a un lado el obvio enamoramiento de la chica, lo mismo podría hacerse a la inversa también. Aunque no estaba tan segura de esto, no si las dagas verdes que el campeón estaba mirando detrás de su cabeza eran una indicación. Podía sentir sus ojos, prácticamente saborear la desconfianza y la inquietud. Quizás pensó que le robaría a la rubia. La idea era, en el mejor de los casos, ridícula. Por otra parte, usarlo nunca estuvo fuera de discusión. Oh, vamos, estoy seguro de que tienes algo que usar, ¿eh? Quizás una apariencia. Mercurio ya se estaba agarrando a un clavo ardiendo, tratando de exprimir las últimas gotas de información. Sin embargo, tendría que investigar más a fondo en su equipo para descubrir, no tengo ninguna apariencia, quiero decir, todavía no estoy seguro de qué es. Habló tímidamente, pasando una mano arriba y abajo por la nuca con clara timidez. Cinder hizo una pausa, alzando una ceja de color azabache en cuestión. ¿No tenía apariencia? Si hubiera comenzado a entrenar a la edad estándar de 11 años, habría tenido al menos 6 años de preparación para desbloquearlo. Teniendo en cuenta que su padre era un cazador, y que la familia Ark aparentemente tenía una larga lista de dichos cazadores, lo más probable era que hubiera comenzado a entrenar incluso antes de ese punto. Entonces, ¿por qué? La campana que señalaba el final de su descanso sonó en el aire un momento después. Jaune pareció enderezarse de inmediato, dándoles a todos una amplia sonrisa mientras se despedía de ellos y corría hacia su equipo. Qué divertido, era raro que un hombre al que ella no estaba tratando de matar estuviera tan desesperado por abandonar su presencia. Aparte de Román, por supuesto. Se tocó la barbilla con un dedo, era raro que un estudiante no tuviera una apariencia parecida a estas alturas. Podría suceder, pero para una familia con una larga línea de guerreros, habría sido escaso si tuviera aún más tiempo de entrenamiento.
Y si fueras tan inútil como dices, ¿por qué pasar por todo ese problema? Pensó en voz alta, atrayendo la mirada de Emerald, pero ella simplemente la ignoró. Levantándose mientras les indicaba a los dos que la siguieran. Girando sobre sus talones, caminó hacia la salida de la cafetería. Veamos qué puedes hacer, Ark. Aparentemente no mucho. Suspiró mientras veía al rubio rebotar por el suelo como un guijarro arrojado a un estanque. Hay que reconocer que se levantó un momento después, pero todo fue en vano, ya que simplemente fue derribado de nuevo un momento después. Su oponente, un chico grande de cabello castaño con una maza, no fue particularmente impresionante. Parecía estar en la mitad superior de la clase, fuerte y con habilidades superiores al promedio en general, pero no mucho. El hecho de que claramente estuviera ganando la pelea de manera unilateral hablaba del nivel del rubio. Lo que fue aún más apremiante fue el hecho de que Jaune les dijo que había mejorado dramáticamente desde que llegó a Beacon. Si este era su nivel actual, ¿cuál era la monstruosidad que era antes? ¿Y cómo alguien de una línea tan larga de guerreros era tan débil? ¿Cómo podría alguien así entrar en Beacon incluso sin tener una apariencia? ¿Cómo podría alguien así salvarla? Ella siseó, los dedos sobre sus muslos hundiéndose en la carne. No tenía sentido, en el mejor de los casos el chico tenía una evasión decente y parecía fuerte. Aunque, fue muy persistente. Este fue ella lucha más larga de la clase hasta el momento y, sin embargo, también fue la que tuvo la mayor disparidad de poder. Sin embargo, el caballero continuó levantándose. Niveles de aura tan altos eran raros, muy raros. En cierto modo le recordaba a Azel, aunque no estaba tan segura de cómo lo tenía. Todavía no respondía a su pregunta. ¿Cómo llegó a Beacon? Incluso si hubiera pasado la iniciación, sus calificaciones no habrían sido lo suficientemente altas como para pasar el proceso de selección. ¿Estaba fingiendo? ¿Tenía algún tipo de conexión con Ozpin? Era él como ella. Un barco. Era plausible que Ozpin pudiera usar la herencia de Ark y sus inmensos niveles de aura a su favor. Simplemente no tenía sentido. Y ella necesitaba descubrirlo. El partido terminó poco después. El caballero regresó con una mirada abatida en sus ojos mientras se deslizaba en su asiento. Su equipo inmediatamente intentó consolarlo, especialmente el campeón. Sin embargo, Cinder pudo ver que sus palabras no le llegaron del todo, y la encantadora sonrisa en sus labios no llegó a sus ojos, sus labios se curvaron hacia arriba. El hielo tocaría la piel tierna, enviando un toque escalofriante a través de su mejilla. Como agujas heladas que perforan la carne cruda. Sintió que un suspiro estremecido salía de sus labios, sus párpados pesados se cerraron cuando un suspiro audible rompió el aire. Su aura había hecho la mayor parte de la curación, pero debido a su falta de control decente y al hecho de que su piel simplemente todavía estaba tierna, esperaba que un poco de hielo fuera suficiente para deshacerse de la sensación. Por otra parte, había sido golpeado con una enorme maza en esa área un par de veces. Fue un poco sorprendente que durara tanto. Aunque, después de lo que pasó en Forever Fall, se alegró de que Cardin ya no jugara con su comida, sino que buscara eliminarlo lo más rápido que pudiera. Revestimientos positivos. El rubio actualmente había estado caminando alrededor de Beacon. Buscando intentar alejarse de su equipo por un tiempo. Él los amaba, realmente los amaba, era solo que sus miradas, esas miradas y palabras alentadoras, lo afectaron después de un tiempo. Quería hacer el bien, ser lo suficientemente fuerte para ellos, pero, no lo era. Era un líder sin fuerzas para liderar, el compañero de Pirramicos que no hizo más que derribarla. ¿Cómo podría estar a su lado si ni siquiera podía enfrentarse a Cardin? Ya había salido afuera, pasando por una gran fuente mientras bajaba su cuerpo y se sentaba sobre la superficie parecida a una piedra. La humedad del agua era refrescante y calmante. La luna destrozada que estaba suspendida con las estrellas prácticamente brillaba en los cielos abisales, y el aire de la noche era refrescante. Ayudó mucho con su estado de ánimo solemne actual. La luna siempre es hermosa a medianoche. Una voz rica y melosa alejó sus pensamientos de inmediato. Giró la cabeza en la dirección del sonido, solo para encontrarse con unos ojos ámbar iluminados y una sonrisa tímida que hacía juego. Cinder estaba de pie con su uniforme familiar, sus mechones negros a juego con el cielo y los ojos color ámbar brillando de alegría. Ella dio unos pasos hacia él, girando su cuerpo mientras se sentaba en la fuente, a un pie de distancia entre ellos. Tragó saliva un momento después, dándose cuenta de que estaba mirando, y no solo estaba mirando sino que tampoco decía nada.
Buscando algo, cualquier cosa que decir, el rubio soltó lo primero que le vino a la mente. Ese sí, lo es, ella respondió con una risa baja, una que apenas era lo suficientemente audible como para que él la oyera. Suspiró, reprendiéndose a sí mismo por sus aparentemente horribles habilidades con las mujeres, incluso aquellas que había salvado en el pasado. Su madre siempre le decía que fuera educado y respetuoso, una especie de caballero. Mientras que su padre enfatizó la importancia de la confianza. Se tomó en serio sus lecciones y, aunque había recibido 1 o 2 besos en casa con otras chicas del pueblo, ninguna de ellas era tan guapa como las chicas de Beacon. Habían sido bonitas, claro, pero parecía que todas las demás chicas que asistían a la escuela tenían al menos un 10. Mientras que las chicas tanto de su equipo como del equipo Rubí rompieron por completo la balanza. ¿Y Cinder? Los ojos de Zafiro se dirigieron brevemente hacia ella, observando su apariencia. Su perfil lateral había sido tan atractivo como el frontal. Sus bonitos labios rosados, lleno y de apariencia suave al tacto, el puente de la nariz se curva ligeramente mientras se anima justo al final. Cabello azabache, espeso y ondulado, que se enrollaba cuidadosamente hacia un lado y las puntas se rizaban muy lentamente. Pensó que si pasaba los dedos por esos mechones, se curvarían a lo largo de sus dedos como si se engancharan a través de ellos. Su piel parecía radiante a la luz de la luna, casi combinando el paisaje con un brillo marfileño con su persona. Ella giró su rostro para encontrarse con sus ojos un momento después, los ojos del chico se abrieron como platos antes de alejarse, con las mejillas calientes por haber sido atrapado. Escala. ¿Había siquiera una escala que pudiera importarle? Jaune. Ella habló en voz baja, haciendo que el rubio hiciera una pausa en sus pensamientos. Recuperando la compostura, se volvía hacia ella nuevamente, con una mirada aprensiva ahora en su rostro características. ¿Sí? Tu combate de hoy, ella comenzó, y él sintió que se le encogía el estómago. Genial, Jaune, ahora sabía que había sido salvada por un debilucho. Por favor, perdóname si sueno grosero, pero no tienes mucha experiencia en combate, ¿verdad? Suspiró, asintiendo con la mano mientras colocaba las manos detrás de su cuerpo. Mirando hacia la luz de la luna. Sus párpados se cerrarían, sería más fácil hablar de esto si no tuviera que mirarla directamente. No. He oído hablar de tu apellido en el pasado. Tu padre es cazador, ¿no? ¿No te enseñó? No. Respondió una vez más, suspirando con fuerza. Pudo escuchar un sonido de confusión proveniente de las cenizas, pero lo ignoró. Argumentos vejatorios con su padre burbujean en su mente. Su deseo de convertirse en cazador siempre había sido un punto doloroso dentro de la casa. Su madre creía que la ocupación era demasiado peligrosa para él, mientras que su padre siempre le daba alguna excusa inventada u otra de por qué no podía convertirse en cazador. Al final, la excusa se consolidó como eres demasiado mayor para empezar a entrenar ahora. Aunque la única razón por la que se hizo demasiado mayor fue porque siempre se había negado a entrenarlo. Mi mamá siempre decía que era demasiado peligroso. Papá, bueno, nunca me dio una razón. Supongo que tal vez tenía sus razones, pero, bueno, nunca dejé de querer ser cazador. Siempre fue mi pasión, ella tarareó, sin volverse ni una sola vez para mirarlo pero escuchando de todos modos. ¿Y entonces, encontraste otros medios de entrenamiento? Su corazón martilleaba en su pecho, amenazando con estallar como un globo demasiado estirado. Por un momento sintió como si pudiera ver a través de él. Como si esos ojos como velas supieran lo que estaba pensando, lo que estaba haciendo. Sus dedos apretaron su agarre a lo largo de sus muslos, sus dientes mordieron su labio nerviosamente mientras asentía con la cabeza. Sí. Yo encontré entrenamiento. Pero, ¿no fue suficiente? Preguntó, aunque la pregunta parecía más una respuesta que otra cosa. Ambos sabían que no había sido suficiente, su exhibición contra Cardin era más que evidencia de ello. Él asintió, apoyando los codos sobre las rodillas mientras bajaba la cabeza. Mechones dorados abanicándose a ambos lados de su rostro mientras simultáneamente cubrían la vista de sus ojos. Lo siento, debe ser una mierda haber sido ayudado por alguien tan débil, ¿eh? No exactamente, dijo ella, haciendo que él levantara la cabeza mientras la miraba con una mirada dudosa. La hermosa mujer estaba sentada con los dedos cruzados sobre su regazo, una pierna cruzada sobre la otra, mientras el viento mecía suavemente su cabello hacia atrás. Se veía, hermosa, incluso elegante.
El hecho de que alguien con tan poco poder haya arriesgado su vida de tal manera, con pocas esperanzas de supervivencia o beneficio personal, es bastante honorable. De hecho, casi diría que es impensable. Ella hizo una pausa, sus ojos dorados se movieron cuando se encontró con sus ojos. Podría haber jurado que había algo allí, pero ella miró hacia otro lado un momento después. Tenía sentido si realmente lo pensaba, no era como si todos saltaran a la línea de fuego sin una apariencia, con poco entrenamiento y sin recibir nada a cambio excepto probablemente morir, pero él no estaba de acuerdo con ella. Yo no diría eso, quiero decir que estamos entrenando para ser cazadores profesionales, ¿no? Es nuestro trabajo hacer esto, estoy seguro de que alguien más habría hecho lo mismo. Su rostro era ilegible. Por un momento pareció que estaba irritada. Si el tic en su frente era algo a tener en cuenta, le recordaba cómo se veía Weiss cada vez que le sonreía en público y ella no quería hacer una escena. Está bien, tal vez debería dejar de coquetear con ella cada 2 días, como tú dices, habló, con voz mesurada aunque con un toque de calidez. Observó cómo sus manos se movían a lo largo de sus piernas, sus dedos encontraban sus rodillas mientras ella inclinaba su cabeza hacia él. Dime, Jaune, ¿qué es lo que buscas? Hizo una pausa ante esto y se alejó con vacilación. ¿Qué quería él? Bueno, ya que estaban hablando de ser cazadores, ella probablemente estaba hablando de algo que ver con eso. Era difícil decir cómo quería responder a eso, quería luchar contra Grimm, salvar a la gente, ayudar a su equipo, convertirse en un cazador respetado que fuera digno de su apellido, la única forma en que se le ocurrió hacer algo así cosa sería. Supongo que quiero ser fuerte. Las palabras parecieron tener algún efecto, ya que la expresión tranquila de su rostro se convertía en una de curiosidad. Sus ojos dorados se movían a través de su cuerpo, como si lo evaluaran. La atención hizo que él se moviera incómodo, las mejillas se enrojecieron bajo su mirada mientras ella inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda. ¿Buscas poder? No te vi como alguien que tuviera una fantasía de poder. Sus ojos se abrieron, la espalda del rubio inmediatamente se enderezó mientras agitaba sus manos salvajemente frente a él. No. Quiero decir, no quiero poder para eso, creo. Lo quiero para ayudar a mi equipo. Para ayudar a la gente Y. Hizo una pausa, bajando la mirada hacia su regazo como un resoplido. Salió de sus labios. Y ser respetado, demostrar mi valía. Supongo que simplemente no me gusta sintiéndome como un debilucho. Su mirada no vaciló, pero de todos modos asintió. Incluso entonces pudo ver algo allí en su última declaración. Un silencio se apoderó de ellos, una calma que invadió el patio del faro. Los únicos sonidos que permanecieron audibles fueron los suaves movimientos del viento y el ocasional movimiento del agua, sin mencionar el trueque de su corazón. ¿Jaune? Finalmente preguntó después de unos minutos de silencio continuo. Sus ojos azules se arrastraron hacia ella. ¿Sí? Ella se pasó una mano por el regazo con exasperación, y cerró los ojos durante unos breves momentos mientras él continuaba esperando en absoluto silencio. Finalmente, observó cómo ella se volvía hacia él con una sonrisa tímida en los labios, inclinándose hacia él momentáneamente. ¿Te gustaría entrenar conmigo?